Buenas tardes a todos. Os saludamos de nuevo desde Cosmos Mataró en el programa número 54 de Parlem del Cosmos. Estoy esperando a un invitado muy especial, Juan Carlos Cano, que debe estar al caer un momento, se unirá a nosotros. Ya sabéis que en este programa las vicisitudes para la conexión son marca de la casa. Vamos a esperar un momentito. También es cierto que, pese a que suele haber muchas dificultades de conexión, no hemos nunca tenido problemas en finalmente conseguirlo, como es el caso. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes y sobre todo muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde de viernes atendiéndonos. Sé que te estás moviendo de un país a otro. Ahora estás en Alemania, entiendo. Sí, sí, he vuelto a Alemania. Estaba estos días en Italia junto con mi equipo de trabajo y me he vuelto a Alemania, que es donde realmente resido y tengo mi puesto de trabajo aquí en el Centro de Operaciones Espaciales de la ESA en Alemania. Impresionante, Juan Luis. Pues muchas gracias. Yo conocí tu trabajo a través de una presentación de la Agencia Espacial Europea y me dije, este personaje es alguien que sin duda nos puede aportar muchísima información sobre el trabajo que estáis haciendo en la ESA para algo tan importante como es la defensa del planeta. No se me ocurre algo más importante realmente. Pues bueno, antes que nada, Diego, muchísimas gracias por ponerte en contacto conmigo. Para mí es bueno, siempre es un placer divulgar sobre el tema en el que trabajo y bueno, sí, el tema de defensa planetaria es un tema pues muy interesante y muy apasionante, ¿no? Quizás está un poquito lejos del día a día de la gente, ¿no? Pero bueno, es importante que nuestros conciudadanos sepan que las agencias espaciales, tanto la NASA como la ESA, tenemos grupos de trabajo específicamente dedicados a vigilar el cielo e intentar evitar que nos caiga algún tipo de objeto que esté orbitando en el sistema solar. Ahora ya entraremos a hablar de esto si queréis, pero vamos, básicamente lo que hacemos es eso. Estamos vigilando el cielo y preparándonos por si en algún momento hubiera que tomar alguna medida para digamos, evitar que algo peligroso choque contra la Tierra. Sí, como te comentaba antes, no se me ocurre algo más importante o más trascendente que esto que hacéis. Evitar que sigamos el destino de los dinosaurios. Bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece. Juan Luis, tú eres ingeniero aeronáutico madrileño, obtienes una beca, vas a trabajar a Holanda, de Holanda te desplazas a Alemania, de Alemania vas a Italia, en el interim vuelves a España y fundas una empresa que creo que es una empresa de éxito, me parece, una empresa de Así es. éxito espacial, y después regresas al sector, vamos a decir, académico o del sector institucional y ahora mismo estás ejerciendo una labor full time como coordinador eh, la oficina de información de NEOS de la Agencia Espacial Europea en Italia, en Frascati, tengo entendido. Sí, sí, estaba en Frascati hasta el año pasado. Lo que pasa es que me he trasladado a Alemania este año por otra serie de motivos. Pero sí, sigo tal y como estaba esta semana por allí, yendo y viniendo a Italia bastante frecuentemente. Pero sí, sí, es un sumario bastante, sí, sí, conciso y, bueno, directo de mi experiencia. Yo soy si me lo permites echar la vista atrás, yo soy de aquellos que les picó el gusanillo bastante fuertemente con la serie de Cosmos de Carl Sagan. Yo soy otro de los hijos de Carl Sagan de aquella época. Yo era muy jovencillo por aquel entonces, debía tener como 11 o 12 años cuando echaron la serie en televisión. Y todavía lo recuerdo, ¿no? Viendo la serie con esa tierna edad y vamos, inmediatamente supe a lo que quería dedicarme cuando fuera mayor, ¿no? Y bueno, pues por suerte y bueno, y con el esfuerzo que ha requerido el cursar los estudios y el perseguir esa meta y ese sueño, pues lo he conseguido, ¿no? Habiendo acabado la carrera de aeronáuticos en Madrid, esa beca
para iniciarme en el sector espacial dentro del Centro de Investigación y de Desarrollo de la ESA, que está en Holanda, que se llama STEC. Allí pasé un par de años. Luego, como decías, me trasladé a Alemania, a la Oficina de Análisis de Emisiones Espaciales, aquí precisamente a ESOC, que está muy cerca de Frankfurt, para estudiar las trayectorias de las misiones espaciales a diferentes cuerpos del sistema solar. Y aquí pasé 3 años en Alemania. Y luego, bueno, volviendo a España, que estaba trabajando en aquel entonces para GMV. Fui cofundador con otros compañeros de la empresa Deimos Space, que era la empresa que comentabas, que bueno, la verdad es que fue fenomenal. En pocos años empezamos 20 ingenieros en la empresa y en 5 años éramos ya 500, o sea que fue un bombazo. La verdad que la empresa fue fenomenal. Y de hecho lanzamos varios satélites al espacio, bueno, con los cuales hemos estado dando soporte a la ESA. Y durante todo este tiempo, la verdad es que he estado trabajando en varios tipos de misiones espaciales interplanetarias, pero muy particularmente en la defensa planetaria. Ya empecé a trabajar en la defensa planetaria desde muy pronto, con un proyecto del que si quieres hablaremos luego, que es el proyecto Don Quijote. Y bueno, desde hace 7 años me moví definitivamente a la Agencia Espacial Europea en Italia para trabajar para la Oficina de Defensa Planetaria, en el centro que hay ahí en Italia, que es el Centro de Coordinación de NEOS, que es donde está nuestro grupo principal de trabajo. Y bueno, recientemente, tal y como te decía, pues me trasladé a Alemania, donde sigo trabajando para el mismo grupo, pero en otras tareas en las cuales también podemos hablar un poquito Claro que sí. si os apetece. Claro que sí. Has mencionado un montón de puntos que van a ser muy interesantes de regresar. Pero antes de todo, vamos a irnos un poquito incluso antes de que empieces la carrera. Antes incluso de Cosmos, porque, porque te has Bueno, declarado un hijo, otro más de los hijos de Carl Sagan y su excelente serie. No sé cuántos debe tener ya, pero sin duda debe sí, ser los padres más felices. muchísimos. Muchísimos. Pero antes de eso, quería preguntarte por alguna experiencia, por algún tipo de recuerdo de tu infancia, de tu niñez, que ya te predispusiera, porque incluso la gente que ve Cosmos, para haberse visto influenciado por Cosmos, tiene primero que haber visto la serie. Y para ver la serie, tiene que haber tenido algún tipo de influencia previa, de gusto previo, quizá de su entorno familiar, quizá de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos. ¿Tú recuerdas algún momento de tu infancia o de tu niñez en el que tuvieras esa especie de visión o de aparición? Pues sí, pero bueno, la verdad es que ya los que tengan una cierta edad como yo, recordarán que solo teníamos dos canales de televisión en aquella época, ¿no? La uno y la 2. Entonces, la verdad es que el recuerdo más vívido que tengo efectivamente de ese pinchazo, de ese ponérsete el vello de punta, pues sí, sí, fue con Cosmos. O sea, anteriormente siempre me había atraído, pero no era algo que sintiera tan profundamente, ¿no? Pero fue, pues eso, con los 11, ¿de dónde sea 11, 12 años? No me acuerdo muy bien ahora. La edad que tenía cuando echaron Cosmos en la televisión, bueno, pues veíamos la televisión que se veía, que era, pues eso, dos canales y muchas veces no había ni siquiera programación, ¿no? Y fue empezar a verlo y recuerdo perfectamente, fue en aquellos momentos en los cuales me di cuenta de que fue cuando realmente me llegó la pasión por el espacio, la pasión por la astronomía, la pasión por el universo. Luego es verdad que a posteriori me pilló ya con 15 años el tema del cometa Halley, de la visita, y ya fue cuando pues me lo tomé más en serio. Mis padres me compraron el primer telescopio. Em, Teníamos una casa de campo en Valladolid a la que íbamos en verano y por aquel entonces no había contaminación lumínica por casi ningún sitio. Entonces uno salía por la noche al campo, que no estábamos ni siquiera en un núcleo urbano, estábamos a unos 5 kilómetros del núcleo urbano, con lo cual había unos cielos que me sobrecogían, ¿no? Era una cosa que me llegaba profundamente. Entonces, ese ver la serie de Cosmos y luego enganchar con el cometa Halley y toda aquella época fue lo que me predispuso claramente para encaminarme hacia el sector espacial, más que al sector ingenieril que al sector, digamos, de la astrofísica. Pero sí.
sí, fueron claramente esos acontecimientos. Quiero comentar, porque sí, hay muchas formas, ¿no?, de perseguir una vocación y hay muchas formas de profundizar en la astronomía y la astronáutica, pero tú quizás has escogido una de las más complejas, una de las que tiene mayor carga matemática. Eh, Tanta matemática que a veces incluso hasta parece un poco una ciencia oculta, ¿no? Los cálculos necesarios para que una pequeña nave de apenas 2 o 3 metros de largo alcance un objetivo situado a cientos de millones de kilómetros al cabo de un periodo de años. Vamos, creo que es magia en estado puro. La verdad es que la mecánica celeste, que es un poco, y la astrodinámica, que son estas disciplinas de la mecánica que te permiten, y la dinámica, que permiten analizar estos aspectos con detalle, son fascinantes. Yo cuando en la carrera, en aquella época, la carrera de aeronáuticos estaba casi toda enfocada a la fabricación y el diseño de aeronaves, ¿no? De aviones. Pero yo tenía claro que quería tirar al sector espacial. Entonces, digamos que había pocas oportunidades para poder dedicarse a temas de espacio y, sin embargo, las pocas asignaturas que había, intenté aprovecharlas al máximo, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño las clases que tuve ya en quinto, si no recuerdo mal, de mecánica celeste. Nos las daba un profesor magnífico, que la verdad es que fueron para mí una auténtica eh, acicate, ¿no? Fueron las que ya, dentro de todo ese interés que tenía por los temas de espacio, el que claramente me predispuso para intentar orientarme hacia el temas relacionados con la mecánica celeste, la dinámica espacial, entender efectivamente cómo funcionaban ya en toda su profundidad las leyes de Newton, las leyes de Kepler, y todo el corpus de trabajo que en los siglos posteriores al siglo XVII se hizo para desarrollar toda la mecánica celeste, ¿no? Que todos los grandes matemáticos de los siglos XVIII y XIX y del XX se han dedicado a resolver problemas de mecánica orbital, ¿no? Y de mecánica celeste. Pues hablando de Gauss, de Euler, de tantísimas mentes brillantes de esos siglos que aportaron su granito de arena a resolver todos estos problemas matemáticos asociados con la mecánica celeste, ¿no? Hoy en día, evidentemente, contamos con la ayuda de tantísimas herramientas, ¿no?, informáticas, que nos ayudan a resolver, a afrontar estos problemas de una manera sistemática, pero conocer todo ese corpus de trabajo anterior y valorar ese esfuerzo que se hizo por afrontar esos problemas, la verdad es que para mí ha sido siempre muy, muy satisfactorio y me ha impulsado mucho a trabajar en este campo. No, sí, a pesar de todas esas herramientas que sin duda hoy tenemos a nuestra disposición, sigue siendo prácticamente un arte lo que hacéis. Pues en muchos sentidos te reconozco que sí, porque si bien es verdad que hay muchas soluciones que son estándar, y que están en la literatura desde hace ya siglos, de transferencias, por ejemplo, cómo ir de la manera más directa desde la Tierra a Marte, desde la Tierra a Júpiter, a Venus, a donde sea, o cómo cambiar luego a otro cuerpo, a ir a otro cuerpo. Hay muchos de esos estudios se hicieron sin la posibilidad de recurrir digamos, a disciplinas más complejas dentro de mecánica celeste que lo han convertido, lo convierten al fin y al cabo en una especie también de casi de arte, ¿no? En el sentido de que cuando uno tiene en cuenta todas las perturbaciones que hay en el sistema solar y trata de aprovechar aquellos zonas de las cuales las perturbaciones de los cuerpos se sobreponen y permite aprovechar el hecho de que la dinámica es altamente no lineal y no hay una solución exacta. Bueno, hay una solución exacta, pero hay que estar, digamos, toqueteando en muchos sitios para ver por qué senda se podría llegar a otro cuerpo de una manera más imaginativa, incluso menos, digamos, estándar. Por ejemplo, estoy hablando de la dinámica del caos, estoy hablando de lo que se llama el fuzzy boundary, la mecánica de fuzzy boundary, que son toda una serie de técnicas que se emplean para aprovechar el hecho de que muchas veces, cuando las fuerzas más o menos se igualan, por ejemplo, la gravedad de la Tierra con la gravedad del Sol, hay muchas soluciones a ese tipo de problemas que son
interesantísimas, ¿no? Y no nada estándar, nada, digamos, eh, asociado a soluciones que ya conocíamos claramente, como las propuestas por Kepler y Newton, ¿no? Entonces, la verdad es que sí. Y luego también hay otro factor que ayuda a trabajar sobre eso, y es el hecho de que con la entrada en funcionamiento de nuevos métodos de propulsión, como la propulsión eléctrica, que ya no son maniobras puntuales, como cuando uno tiene un motor químico que le da un empujón a una sonda espacial y ya se pone en trayectoria balística para llegar a cualquier sitio. Los motores de propulsión eléctrica lo que te dan es una propulsión muy baja, pero constante. Entonces, uno tiene unos grados de libertad enorme ya para hacer muchísimas más cosas haciendo uso de esa propulsión eléctrica. Con lo cual, sí, la verdad es que hay mucho ya eh, casi de trabajo manual, aunque hay mucho que evidentemente que se hace ya, como es evidente, con herramientas informáticas, pero todavía hay mucho que sacar de la imaginación y de la intuición que uno tiene para llegar, trazar una trayectoria desde la Tierra a cualquier otro cuerpo del sistema solar, por ejemplo. Entiendo. Pero fíjate, Juan Luis, en todos los cálculos de trayectorias, aún no hemos encontrado a ninguno que te traiga a ti de vuelta a España. Es un tema muy interesante ese tema. Efectivamente, ahí, bueno, pasan muchas, ya lo sabemos, ¿no? Pasan muchas áreas de la ciencia y de la técnica bueno, los trabajos en los cuales uno puede desarrollar su carrera profesional de una manera más, digamos, intensa y más productiva, por desgracia no pasan por España, ¿no? Por desgracia, claramente, ¿no? Y hombre, evidentemente uno desearía que sí fuera, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso, pues ya has visto, he estado viviendo en varios países, en Holanda, en Alemania, en Italia, porque me han llevado por ahí esa necesidad de intentar explotar de la máxima manera posible esa necesidad y esas ganas de trabajar en este sector, ¿no? Es verdad Pero que en aún España vuelves a tuve la casa por Navidad. oportunidad de cofundar esa empresa y tuvimos bastante éxito, pero con más ganas de aprovechar más ese trabajo, pues bueno, hay que seguir en el extranjero, sí, sí. Te preguntaba si, pero si aún vuelves a casa por Navidad. Hoy Seguro, seguro. Yo en España, vamos, tengo mi corazón. Eso no se duda. Sí, sí, vuelvo mucho. Tenemos casa en Granada, vamos veranemos también en Cádiz, así que intentamos ir en cuanto podemos escaparnos e irnos y bajarnos a España. Sí, sí. en el fondo, gracias a Dios, Europa se ha convertido en nuestro gran país, ¿no? En nuestro gran lugar de vida. Absolutamente, absolutamente. Y es un éxito brutal a ver, se oye criticar a mucha gente lo que se hace a nivel europeo, algunas políticas, pero una política que sin duda ha sido una política de éxito enorme han sido los programas específicos que ha habido para que estudiantes de cualquier país puedan proseguir sus estudios y tener becas, Erasmus, por ejemplo, en otros países europeos y tener becas luego de investigación, becas doctorales. Esos programas europeos que han incentivado el intercambio de las personas y de los estudiantes y de los trabajadores entre los diferentes países europeos, me parece que es una de las políticas de mayor éxito de la Unión Europea. Y vamos, creo que de verdad tenemos que valorarlo en su justa medida, que es mucha, ¿no? Es mucha, sí, Sí, sí. porque de hecho me da la impresión, y tú eres un ejemplo vivo, que lo que aporta España, lo que aporta la formación de nuestros estudiantes, es notable. Es decir, me gustaría saber cuál fue tu opinión al venir de un entorno educativo España y entrar en un entorno, digamos, holandés o alemán, eh, a nivel de formación teórica. ¿Cómo te encontraste a ti mismo? ¿Te encontraste preparado suficientemente para el nuevo mundo que se te abría o realmente había un déficit de la formación teórica? No, no, absolutamente no. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos de la educación que tenemos, ¿no? Vamos a ver, al menos la que teníamos. Yo no sé hoy en día, se habla mucho también de cómo ha ido evolucionando la educación, pero yo puedo atestiguar que el nivel de formación que tenemos es un nivel altísimo. No nos deja perfectamente parados frente a muchos otros países, ¿no? No tenemos que salir con ningún tipo de complejo a trabajar con nuestros colegas europeos. Es más, el nivel
de formación teórica es profundísimo. Estamos a nivel teórico muy bien posicionados. Es verdad que quizá donde fallamos un pelín más, o se fallaba antes, ahora creo que se ha mejorado mucho en, en tener una perspectiva un poco más cercana al mundo laboral ya desde el ambiente universitario. Pero yo el único problema que tuve, y que creo que es un problema general que tenemos en España, es el tener el suficiente, o era más que ahora entiendo que es menos, el tener una maestría mayor del inglés, de la lengua. Yo recuerdo ese primer mes, esta beca que tuve de 2 años en Holanda, yo siempre la asignatura de inglés siempre la había llevado muy bien, había sido siempre de sobresaliente, ningún problema, pero es que te das cuenta de las fallas que tenía el sistema educativo en aquella época a nivel de lenguas, ¿no? Que no practicábamos el escuchar, no practicábamos el hablar fluidamente. Entonces, cuando ese primer mes te enfrentas a tus colegas allí, en este caso allí en Holanda, en STEC, que era un ambiente súper internacional, con gente de todos los países, es el centro más grande de la ESA, es un centro que tiene unas 4.000 personas trabajando allí, pues te das cuenta de que tienes que ponerte al día rápidamente porque no entiendes lo que te están diciendo. O sea, tú crees que vas preparadísimo con el inglés y llegas allí y te llevas una sorpresa, ¿no? Entonces, el primer mes fue difícil, pero enseguida me puse al día y vamos, eso rápidamente uno recupera terreno, ¿no? Pero eso, digamos que sí que era una pequeña, digamos, falta de formación o de completitud en la formación que sí la noté. Pero a nivel técnico, la verdad es que podemos sentirnos completamente a la altura de todo lo que se va a requerir. Qué bien, qué bien. Es reconfortante escucharlo, aunque como bien has dicho, aún nos queda un camino por recorrer a la hora de proporcionar carreras que permitan a nuestros estudiantes no tener que quedarse permanentemente tan lejos de sus lugares de origen para desarrollar una carrera profesional. Y en relación con los americanos, La verdad es que con los americanos tampoco tenemos que tener mucho, digamos, problemas para... El problema que tenemos a lo mejor un poco más con la cultura norteamericana es que es una cultura muy práctica. Es una cultura de gente que enseguida, que enseguida es muy práctica a la hora de buscar soluciones y muy abierta a la hora de expresar sus opiniones, de expresar ideas. Quizá nosotros tenemos una tendencia a ser un poco más reservados con nuestras opiniones, ¿no? Y o quizá un poco más, tenemos más miedo a que cualquier cosa que planteemos no sea bien recibida o no tenemos, o quizá ellos tienen una confianza muy alta en lo que, a la hora de expresar lo que sus ideas, sus propuestas. Y en ese sentido sí que veo que a lo mejor, bueno, no todo el mundo, pero sí es algo que quizá hay que trabajar un poquillo más, ¿no? Y además cuentan con la ventaja del lenguaje, ¿no? Que es una ventaja con la que nosotros a priori no contamos, ¿no? Entonces, ese tipo de... Yo, si tuviera que identificar un par de áreas en las cuales nuestra formación se beneficiaría digamos, de favorecer una serie de aspectos, sería, por ejemplo, uno, el idioma, que sé que en estos últimos 30 años se ha mejorado bastante, y otro es en el de formar a la gente para que sea capaz de presentar sus ideas, de presentar el trabajo que hace de una manera mucho más suelta, mucho más con una confianza mayor en lo que uno tiene que decir, ¿no? sí, me imagino que estábamos hablando del miedo al fracaso, ¿no? El miedo al fracaso que muchas veces atenaza a los europeos debido quizá a la complejidad política, ¿no?, de nuestras instituciones, al hecho de que, por ejemplo, aquí no se concibe que estalle un cohete europeo en el lanzamiento inaugural, mientras que da la impresión de que para SpaceX a lo mejor es algo completamente previsible. Sí, Esa diferencia de criterios. sí, hay temas culturales ahí, ¿no? Sobre efectivamente el miedo a equivocarse, el temor un poco a que los demás tengan una opinión negativa porque tú haces demasiadas preguntas o te expresas opiniones eh, bueno, evidentemente siempre hay que tener todas las opiniones suficientemente, digamos, racionalizadas, ¿no? Pero es verdad que esa diferencia cultural sí que la he visto, ¿no? Que en el hecho de que quizá una formación que nos permita ah, facilitar más el expresarnos y el dar soporte a nuestras ideas sí que nos vendría bien.
en comparación a tal y como está en Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica. Muy bien. Antes te he preguntado cómo es que no habíamos conseguido recuperar un talento como el tuyo para España hasta el momento. Pero también tengo otra pregunta al sentido contrario. ¿Cómo es que no han conseguido recuperar tu talento los americanos? Que seguro que también algún tipo de, segurísimo, algún tipo de Sí. tentación has tenido, más de una vez. Bueno, la verdad es que yo he centrado bastante mi carrera en Europa. Me ha interesado siempre mucho la ESA, mucho el trabajar en los proyectos europeos. Evidentemente, Estados Unidos es siempre una referencia en todos estos temas, como todo el mundo sabe, ¿no? Y tengo muchos compañeros, bueno, muchos, algunos compañeros que sí que se han ido a Estados Unidos, han estado, yo qué sé, en el centro Johnson de la NASA o en el JPL, en Pasadena. Y son caminos que se pueden recorrer, ¿eh? Son caminos que se pueden recorrer, bueno, hay que trabajárselo un poco, hay que demostrar unas ciertas capacidades, pero como decía antes, la formación la tenemos. Y de hecho tengo compañeros míos que han seguido ese camino y tienen una carrera de éxito bastante buena y bastante grande en Estados Unidos. Yo en particular, la verdad es que he querido centrar mi carrera en Europa y estoy muy contento con mi carrera aquí. Lo cual no significa que efectivamente en Estados Unidos la podría haber también llevado a cabo, ¿no? Pero la verdad es que yo personalmente quería estar más cerca de mi tierra que ahí me pasar al otro lado del charco. Puedes volver, si fuera el caso, conduciendo o incluso andando. Sí, 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 siempre se tiene un apego, se tiene un apego al terruño importante, así que bueno, esto en Europa, como decías, la facilidad que tenemos ahora para movernos es fantástica, es fantástica. Hoy ya puede plantarse uno en un par de horas casi en cualquier sitio de Europa. Pues si te parece, Juan Luis, volvamos a tu carrera, a tu trabajo. Has mencionado tu papel como analista de misión en varias misiones que nos recuerdan proyectos importantes de la Agencia Espacial Europea. No sé si siguen vivos algunos de ellos, si van a lanzarse, si tienen perspectivas de futuro, como es el caso de la misión Don Quijote que tú has mencionado. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, sí, sí. Una vez que, digamos, vi que el recorrido profesional que quería hacer estaba relacionado con la mecánica celeste, la verdad que estos años que pasé en Alemania, en la oficina de análisis de emisión, y luego cuando he vuelto a España entre GMU y Deimos, me permitieron continuar con esas actividades de una manera bastante consistente, ¿no? Y bueno, pues has mencionado Don Quijote, de la cual hablaremos ahora, pero he estado también involucrado en misiones a Marte, como por ejemplo ExoMars, en misiones a Mercurio, como la misión Bepicolombo, que está volando desde hace unos años ya en dirección a Mercurio, ¿Sí? la misión Solar Orbiter, que está orbitando el Sol para estudiar el Sol de cerca, la misión JUICE, que está de camino a Júpiter, la misión SMART 1, que se dirigió a la Luna. Um, la verdad es que uno cuando se mete en el campo del análisis de emisión tiene oportunidades muy interesantes de contribuir al cálculo de esas trayectorias espaciales, ¿no? Y el caso en particular que me decías de Don Quijote es un caso muy, muy paradigmático, ¿no? En el sentido de que para que la gente entienda un poco cómo funciona esto, la ESA generalmente, y la NASA también, lo que pasa es que, bueno, esto no llega al público general. Ellos generalmente o sea, en las agencias espaciales no diseñamos las misiones por completo. Sí es verdad que ponemos los medios para que se diseñen, pero mucho del trabajo se subcontrata, o sea, contratan las empresas del sector. Entonces, en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XXI, en el año 2002, la ESA sacó un pliego de condiciones para que la comunidad europea propusiera misiones a asteroides, ¿no? Misiones para estudiar asteroides. Se presentaron, quiero recordar, con una treintena de proyectos de toda la industria y de todas las instituciones aeroespaciales de Europa. Y la ESA eligió 6 proyectos para estudio. Nosotros propusimos, en aquella época estaba en Deimos Space, propusimos la misión Don Quijote, que de esas 6 misiones que eligió la ESA, 3 eran telescopios para intentar descubrir y analizar asteroides de lejos, y otras 3 misiones eran misiones en cercanía, misiones que se volaban hasta el asteroide, se insertaban, hacían un rendezvous, como decimos nosotros, un rendezvous, y volaban en formación con el asteroide. Y de esas 3, la nuestra, que era Don Quijote, que la propusimos junto con la Universidad de Pisa,
en Italia, tenía que ver con desarrollar una misión de defensa planetaria. Por primera vez, un proyecto de defensa planetaria, incluso a nivel internacional, porque la NASA no tenía todavía en aquella época estudios ni proyectos de defensa planetaria. Y bueno, el concepto era bastante innovador. Queríamos lanzar dos sondas espaciales en el mismo lanzador, una de las cuales fuera un orbitador que fuera un asteroide objetivo para orbitarlo, analizarlo y estudiarlo, y luego que llegara esa segunda sonda, ese segundo satélite, e impactara contra el asteroide para analizar el impacto y ver cómo se podría cambiar la trayectoria de un asteroide de una manera, digamos, que fuera útil para la defensa planetaria. A mucha gente le sonará este concepto. Ese es el concepto que se está implementando hoy en día con las misiones DART de la NASA y ERA de la ESA que vamos a lanzar dentro de 2 semanas. Hablaremos de ERA ahora en un momento si no Sí, te sí, sí. parece mal. Y bueno, pues efectivamente fue un estudio inicial, la misión Don Quijote, que ha sido el precursor de todo el concepto actual que hay de defensa planetaria, ¿no? Estuvimos estudiando este estudio durante 2 años y de los 6 estudios estos de los que hablaba, la ESA eligió que el que querían desarrollar y el que tenía sentido desarrollar era Don Quijote. O sea que de esas 30 propuestas iniciales pasamos a 6 y luego finalmente al proyecto Don Quijote. Así que tuvimos la oportunidad de hacer lo que se llama un estudio de fase A, que es un estudio preliminar más serio que el de fase cero que hicimos anteriormente durante los años 2006 y 2007, que colocó la misión ya, digamos, para poder ser desarrollada a una fase más avanzada de diseño. El problema que hubo en ese momento fue que la ESA no tenía un programa específico de lo que hoy en día llamamos seguridad espacial. La seguridad espacial tiene 3 pilares principales. Uno es la defensa planetaria, otro es la meteorología espacial, que tiene que ver con la actividad solar, y la tercera pata es la basura espacial. O sea, son 3 temas de seguridad espacial que la ESA tiene debajo de este paraguas de la seguridad espacial. Cuando terminamos el estudio de Don Quijote no había un programa específico que se dedicara a estas cosas. Nació 2 años después, nació en 2009. Y entonces a partir de ese momento sí ya se pudo encauzar un proyecto de defensa planetaria dentro de la ESA. Lo que pasa es que en ese momento ya la NASA intervino, quiso colaborar con la ESA en un proyecto conjunto y fue cuando se propuso el proyecto conjunto que se llamó AIDA, que es el proyecto de, de impacto y deflexión de asteroides, en el cual ya las dos agencias espaciales, con el fin de colaborar, se dividieron los dos proyectos. Y una cogió la sonda de impacto, que fue la sonda DART, que envió la NASA, que lanzó la NASA en 2021 e impactó con el asteroide Dimorphos en 2022. Y la ESA asumió el orbitador, que es la sonda que vamos a lanzar ahora en octubre y que va a ir a analizar el impacto que provocó DART en el asteroide Dimorpho. De hecho, se ha comentado en la prensa en los últimos días que nuevos análisis de la órbita de este par de asteroides habían arrojado la posibilidad de que estuviéramos ante una caotización, de que de una forma u otra hubiéramos alcanzado un punto en el que no podemos establecer cuál va a ser la trayectoria futura. ¿Hay algo de eso? Ah, pues no sé exactamente ahora a qué estudio te refieres. La verdad es que todos los estudios que hemos estado haciendo indican lo contrario, que somos bastante, vamos a ver, no quiero ser tampoco tan tajante. Hay muchas áreas de incertidumbre, ¿eh? A la hora de hacer este tipo de proyectos tenemos muchísimas incertidumbres, sobre todo asociadas al hecho de que generalmente las propiedades de los asteroides pueden ser muy variables, muy variadas, ¿no? Hay asteroides de muchísimas categorías. Hay asteroides que son metálicos, otros que son rocosos. Hay asteroides que tienen una porosidad muy alta, los hay que la tienen muy baja, una densidad muy alta, muy baja, una resistencia de materiales más, o sea, son muy compactos o son mucho menos compactos. Entonces, todas esas propiedades físicas que son muy importantes a la hora de querer hacer una misión de deflexión, como es la misión del impacto cinético, son incertidumbres que uno tiene cuando trata de hacer experimento porque no sabe, no tiene todas esas propiedades físicas bien caracterizadas en un asteroide objetivo, ¿no? Entonces, por eso
cuando estamos pensando y hacemos ejercicio recurrentemente a nivel internacional para afrontar el riesgo de asteroides, una de las primeras cosas que siempre intentamos es lanzar cuanto antes, o los planes que hacemos, los planes de mitigación, la primera idea que siempre tenemos es lanzar una primera sonda que vaya al asteroide para intentar analizarlo y determinar sus propiedades físicas de la manera más precisa y mejor posible, ¿no? Empezando por su tamaño. El tamaño es fundamental porque si uno recuerda de cuando estudiábamos en el bachillerato la energía cinética, que es la energía con la que impacta un objeto contra otro, depende directamente de la masa y de la velocidad al cuadrado. O sea que esos dos parámetros son los que tienes que conocer inmediatamente o lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces, no sé si esos artículos a los que te refieres se referían a este tipo de cosas, a estas incertidumbres que hay y que siempre tenemos y que tenemos que intentar, digamos, resolver lo antes posible siempre que tenemos una misión de este tipo. Entonces, Europa va a aportar esa observación para refinar o para terminar de determinar cuál es el resultado final del impacto que la Eso NASA es, realizó eso el es. año pasado. Bien, para Sí, terminar. dime, perdona, sí, sí, No, perdona. no, pero te he interrumpido yo a ti. No, no, te iba eso de comentar que el experimento de la NASA fue un éxito aplastante, ¿no? La verdad que impactar contra un cuerpo que estaba a millones de kilómetros a una velocidad de 6 kilómetros por segundo, que si uno hace la cuenta, pues en kilómetros por hora es una velocidad enorme, fue un éxito impresionante. Y el hecho de poder medir con cierta precisión cuánto varió el periodo orbital de ese secundario frente al cuerpo central, nos dio una idea muy clara de lo que ocurrió. Lo que pasa es que hay todavía muchas incógnitas que resolver, y entre ellas, por ejemplo, la masa que realmente tenía Dimorfo cuando impactó Dart contra él, si realmente el impacto creó un cráter o, digamos, afectó de tal manera a Dimorfo que le dio una forma completamente nueva al asteroide. Saber exactamente cuáles son las propiedades físicas de los materiales que lo componen. Todo eso no se ha podido saber hasta el momento. Y ese conocimiento es fundamental para poder, digamos, completar ese ejercicio que hemos hecho de entender cómo funciona la deflexión de asteroides, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que la misión de la ESA, Hera, vaya allí hasta Dimorfo y analice con todo el detalle posible lo que ha sucedido y qué sucedió con ese impacto, ¿no? ¿Y Así cuánto que tiempo dime. calculas tú que tardará en llegar esa sonda? Sí, la sonda, como digo, la ventana de lanzamiento de Hera se abre este 7 de octubre, dura 21 días. Vamos a lanzar con un Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, porque queríamos haber lanzado con Ariane 6, que es el nuevo lanzador europeo, pero bueno, digamos que la necesidad que había de lanzar era ya en octubre, no daba tiempo a tener el Ariane 6 listo, que no sé si recordáis, se lanzó por primera vez este julio el nuevo Ariane, pero no iba a estar listo las siguientes unidades para que pudiéramos lanzar nosotros con ellos, con lo cual tuvimos que cruzar el océano e irnos a lanzar con los americanos. Y entonces, una vez que lancemos, que por cierto, espero estar allí para verlo, será la primera vez que consiga ver un lanzamiento después de estos 25 años en la carrera espacial. Em, vamos a ir a Marte, vamos a tener un sobrevuelo de Marte para ayudarnos en la trayectoria de transferencia hacia el sistema binario de Didimo-Dimorfo. Y vamos a llegar en octubre del año 2026. Así que la trayectoria va a ser de 2 años. Y bueno, pues a partir de octubre de 2026 espero que podamos hablar de las noticias del éxito de los experimentos que vamos a hacer allí en el sistema De binario. hecho, es una trayectoria relativamente rápida, ¿no? Comparada con historias como, por ejemplo, la de Rosetta, ¿no? Bueno, la verdad es que si hay una cosa que caracteriza el trabajo que hacemos es que tenemos que tener mucha paciencia, porque eh, ya solamente el trabajo de diseño generalmente lleva entre 10 y 15 años, o 20 siempre. Hay misiones que llevan muchísimo tiempo. Y luego además están las transferencias, ¿no? Rosetta, pues recordarás, fueron casi 10 años de transferencia hasta llegar al cometa, em, el Churyumov-Gerasimenko.
Pero, por ejemplo, Bepi Colombo, que la lanzamos en 2018, va a llegar en 2026 a Mercurio. Eh, Ciencia, o sea que ciencia. hay muchas misiones que evidentemente requieren. La gente no lo sabe, pero a veces en el caso de Bepi Colombo, ir hacia el interior del sistema solar cuesta más energía que escapar fuera del sistema solar. Es muy curioso. La dinámica orbital no es lineal y es muy curioso a veces observar algunas de esas consecuencias, ¿no? Es cierto lo que dices, con un simple simulador espacial la gente ya se puede dar cuenta de que intentar quedar en órbita de Mercurio implica correr mucho. Hay que Efectivamente, correr muchísimo para no caer hacia el Sol. Y eso efectivamente, implica efectivamente. maniobras contraintuitivas, ¿no? Eso Que es. hacen que la nave se vaya en dirección contraria para coger aún más velocidad y evitar la trampa mortal que debe ser el Sol. Sí, sí, te veo muy, muy documentado. Sí, 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 efectivamente, Que te efectivamente. digo que te coge y te lanza a trayectoria hiperbólica y te lanza fuera del sistema solar. Son temas fascinantes, pero unas cosas que más, al menos a mí me provoca cierto malestar son los continuos retrasos que tiene nuestra ciencia, nuestra tecnología, por las desavenencias políticas del continente europeo. Es decir, casos como el que tú has mencionado, el de Mass Express, casos en los cuales el trabajo de muchos años de mucha gente como vosotros, un trabajo lleno de ilusión y lleno además de talento, se ve arrojado al cesto de los papeles por desavenencias. Hemos pasado muchos años sin un lanzador por desavenencias. Actualmente, yo creo que Mass Express sigue estando en el tablero, me imagino, pero Mm. ya vamos con casi una década de retraso, Mira, por diferentes motivos. sí, sí, sí. Bueno, creo que te refieres más que a Mass Express, a ExoMars. Que Mass Express ya está en Marte Sí, Express hace fue unas. de hecho un gran éxito, Sí, sí, pero sí tienes sí. razón. Sí, sí, bueno, yo te puedo decir, yo empecé a trabajar en ExoMars en el año 2004. 2004. Y cuando empecé a trabajar en ExoMars, queríamos lanzar en 2009. Y la primera misión se lanzó, a ver si no me quiero equivocar, ahora, en 2014, si no recuerdo mal. Y hubo que dividirla en dos, en una ExoMars de un orbitador y luego el ExoMars, la segunda parte que iba a llevar el robot, que ha sido la que se ha visto afectada por el problema político con Rusia, ¿no? Así que efectivamente es muy descorazonador después de tantísimos años que uno trabaja en una misión espacial y tantas vicisitudes, ¿eh? Porque se pasan por muchísimos problemas de diseño, hay que resolver muchísimos problemas técnicos para eso. Y claro, la gente tiene que darse cuenta de que son misiones complejísimas, ¿no? Complejísimas. Hay que resolver una cantidad de problemas técnicos enormes. Entonces, ya de por sí el resolverlos es un tema muy complejo, muy complicado, en el que hay que tomar muchas decisiones, hay que convencer luego a las personas, a los entes y a las entidades nacionales que ponen el dinero de que tienen que seguir tienen que seguir financiando estos proyectos para que se lleven se lleven a buen fin. Y luego pues te encuentras con situaciones como la de ExoMars, ¿no? Que Rusia invade Ucrania y que Europa, yo creo que con buen criterio, decide que no puede seguir colaborando con Rusia ante esas circunstancias, ¿no? Y nos pone una misión que iba a ser lanzada unos meses después y que contaba con un rover que iba a descender a la superficie marciana y que iba a ser el primer rover que iba a hacer prospecciones hasta 2 metros de profundidad con un taladro para sacar material bastante más profundo de lo que hacen los rovers de la NASA, pues ha habido que rediseñar completamente la misión y posponer de nuevo el lanzamiento que iba a ser en 2022 pues, si todo sale bien, a 2028, pero bueno, ya serían casi 25 años de misión, ¿no? Más de la mitad de la vida profesional o académica de una persona. Absolutamente, absolutamente, sí, sí. Siempre que el lanzador no explote en el despegue. Eso ya. Eso ya, claro, hay que cruzar los dedos también ahí. Bueno, Bueno, por fortuna cada vez tenemos menos incertidumbres en ese sentido, pero eso es bueno, cierto. siempre queda un poquito de incertidumbre ahí. Eso es cierto, eso es cierto. Como vas a poder pronto ver en la serie de SpaceX, ¿no? Una compañía que ha pasado de ser un desconocido a convertirse en sí misma en una potencia espacial, al nivel o por encima del nivel de potencias como Estados Unidos, China o Rusia, y dependiendo de una sola persona, es increíble. Es Quería increíble, es preguntarte, increíble. quería preguntarte por tu papel actual. Ahora mismo estás en un rol de dar a conocer lo que hace la Agencia Espacial Europea en una de esas tres patas que has comentado antes, que es de la seguridad espacial, que es la defensa contra NEOs.
contra asteroides que eventualmente cruzan la Tierra, la órbita de la Tierra, perdón, Sí. y podrían llegar a ser un peligro en un futuro vislumbrable. ¿Es así? Eso es, eso es. Desde 2017 ingresé en el equipo de defensa planetaria de la ESA y específicamente en la oficina que llamamos el NEOCC, el Centro de Coordinación de NEOS, que son estos cuerpos que pasan cerca de la Tierra, ¿no? Son las siglas en inglés de Near Earth Object. Entonces, lo que hacemos en esta oficina es, bueno, no sé si la gente habrá visto la película esta de Don't Look Up, de No mires arriba, que es gracioso, pero es que es justamente lo que hacemos nosotros, ¿no? No quiero hacer spoilers para la gente que no ha visto la película, pero bueno, tengo que contar lo que hacemos, ¿no? Y es muy parecido a lo que cuenta en la película, ¿no? Nosotros, desde hace 20 años hay unos sistemas de monitoreo del cielo que están tomando imágenes del cielo todas las noches que se puede observar el cielo para intentar encontrar estos cuerpos que orbitan alrededor del Sol y que desconocemos, ¿no? Sabemos que hoy en día tenemos catalogados aproximadamente 1,5 millones de asteroides en el cinturón de asteroides, pero lo que quizás la gente sabe menos es que hay millones de objetos, o sea, hay muchos millones todavía por descubrir en el cinturón de asteroides, pero también hay millones de objetos de asteroides que circulan cerca de la Tierra, que tienen órbitas que se cruzan con las de la Tierra. Y esto es una cuestión que bueno, a nivel, digamos, de las agencias espaciales y de los institutos de investigación, hemos tomado conciencia de esta situación, pues hará 40 o 50 años, no más, ¿no? Y una vez que se adquirió esa conciencia, pues se pusieron esos medios para intentar observar el cielo de manera recurrente y descubrir esos objetos que cuando pasan cerca de la Tierra son observables, ¿no? Entonces, nosotros, todas estas observaciones generalmente se envían a un centro que está en Estados Unidos, que se llama el Centro de Cuerpos Menores, el Minor Planet Center, y todas esas observaciones están disponibles para todos los centros de investigación que las necesiten, ¿no? Y nosotros hacemos un uso sistemático, no solo observamos los NEOs, sino que hacemos un uso sistemático de esa información para, por un lado, hacer el cálculo más preciso posible de la determinación orbital de esos objetos, o sea, determinar con la máxima precisión posible y haciendo uso de todas las observaciones que estén disponibles de la trayectoria de esos cuerpos. Tenemos modelos de dinámica en los cuales se tienen en cuenta todas las perturbaciones que hay en el sistema solar y con esos modelos de perturbaciones y de observaciones somos capaces de hacer el trabajo que hizo Gauss en su momento de una manera mucho más sencilla, que era determinar la órbita de un cuerpo en el espacio. Nosotros lo hacemos evidentemente ya con métodos mucho más sofisticados, con muchísimas perturbaciones. Y por un lado hacemos eso. Por otro lado, cogemos esas trayectorias y las propagamos a 100 años vista con el fin de si hay alguna probabilidad de que esos objetos pasen cerca de la Tierra y de que puedan impactar con ella, ¿no? Todos esos análisis que hacemos no solamente tienen en cuenta la trayectoria nominal del objeto, sino también las incertidumbres que hay en esa trayectoria. Esas incertidumbres hacen que hay una cierta probabilidad de que haya impactos con la Tierra, ¿no? Y toda esa información no nos la quedamos nosotros, la ponemos a disposición tanto de centros de investigación como del público en general. Y invito a la gente a que visite nuestro portal web de la ESA, que es un sitio en el cual toda esa información es pública, ¿no? Es un portal, si la gente pone en Google NeoCC ESA, le va a dirigir directamente a la página web y allí podéis ver, acceder a la base de datos de todos los asteroides que hemos descubierto cercanos a la Tierra, de sus trayectorias, de las probabilidades de impacto que tienen. Tenemos unos visualizadores gráficos estupendos que te permiten ver las trayectorias, cómo se mueven, cómo se pueden observar desde Tierra. En fin, es un sitio que es es un portal web que es un poquito técnico, pero bueno, si a uno le gusta jugar un poquito con cosas de ciencia, invito a la gente interesada a que se acerque porque va a encontrar ahí un montón de información. Y bueno, pues eso, intentamos, por un lado, hacer esa labor técnica y por otro lado, concienciar a la sociedad de que hay un riesgo, que no es un riesgo como para, digamos, deprimirse ni meterse debajo de la cama, sino, bueno, saber que las agencias espaciales, y en este caso tanto la ESA como la NASA, estamos poniendo los medios para descubrir todos esos objetos y poner un remedio en caso de que haya necesidad de mitigar un riesgo en un determinado momento, ¿no?
Conozco la página a la que te refieres, he tenido oportunidad de visitarla y la recomiendo. Recomiendo porque además incluye mucha información técnica, pero contada de una forma muy visual, muy atractiva y con gráficos muy novedosos que aportan mucha información, eh, entre la cual la gente puede intentar encontrar cuál sea su destino. Por ejemplo, en el caso del famosísimo Apophis, ¿no? Ajá, Estuve investigando un montón de gráficos sobre Apophis. Me quedé un poco más tranquilo, la verdad, sí. a la hora de ver qué pasará en el remotísimo 2029, pero que mañana lo tendremos, mañana será 2029. Me quedé un poco más tranquilo gracias a vuestros gráficos. Pero la Eh, pregunta es, sí. ¿y si esto no fuera así en el futuro? Si de repente hubiera algún tipo de riesgo real, ¿seríais también tan transparentes como para dejarlo Ajá, a la buena vista de todo pregunta. el mundo? Mira, te voy a contar antes otra cosa y ahora te cuento esta. Para que la gente también se haga una idea de en qué situación estamos. Em, la población de neos, la población de estos objetos, es una población que tenemos ya estimada, ¿no? Tenemos unas estimaciones, digamos, gracias a una serie de métodos estadísticos, podemos estimar cuál es la población de estos objetos, ¿no? Y es una población que depende exponencialmente del tamaño. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, sabemos que los objetos que son muy grandes, los que son por encima de 1 kilómetro y que serían los que, si colisionaran con la Tierra, provocarían un evento de destrucción masiva a nivel global, de esos estimamos que hay unos 1.000 objetos. Y de esos 1.000 objetos hemos descubierto ya el 95%. Así que, bueno, hemos hecho un trabajo bastante bueno en ese sentido. Pero según uno baja en tamaño de los objetos, la población crece de una manera exponencial. Por ejemplo, objetos del tamaño de unos 200 metros, pues hay unos 20.000. Y hemos descubierto menos de la mitad. Cuando uno baja a los 50 metros, que es, por ejemplo, el tamaño que tenía el objeto de Tunguska, que fue el evento que ocurrió en el 30 de junio de 1908 sobre Siberia y que destruyó una zona equivalente a la isla de Gran Canaria, de esos hay unos 100.000 y hemos descubierto poquísimos, unos cuantos miles. Y ya por debajo ya empezamos a hablar de millones, ¿no? Por ejemplo, el objeto de Chelyabinsk que impactó contra esta ciudad rusa en el año 2013, que era uno de unos 17 metros, estamos ya hablando de millones de objetos. Y contando todos los que hemos descubierto de NEOs, solamente hemos descubierto 36.000. Con esto lo que quiero decir es que esos 36.000 objetos, ahora mismo ninguno supone un riesgo para la Tierra, digamos, plausible. Aunque tenemos una lista de riesgo con unas ciertas probabilidades, ninguna de esas probabilidades son muy altas, son bastante bajas. Pero el riesgo no reside ahí, el riesgo reside en el hecho de que todavía tenemos muchísimo que descubrir, muchísimo, porque hay muchos objetos que, que no hemos descubierto todavía, ¿no? Y ahí es donde reside un poco también todo el afán que tenemos en que se desarrollen nuevos telescopios, se desarrollen nuevas misiones espaciales con telescopios para poner en el espacio y que nos permitan quitarnos de en medio la atmósfera terrestre para descubrir esos objetos de una manera más sistemática. Y de hecho hay varias iniciativas en ese sentido que podemos mencionar, ¿no? Está, por ejemplo, el telescopio Vera Rubin, que se va a inaugurar el año que viene, que va a ser, como decimos en inglés, un game changer, va a cambiar el juego completamente. El telescopio de la ESA, que se va a poner en marcha en un par de años, que se llama FlyEye, que va a hacer un trabajo similar. O las misiones espaciales Neo Surveyor de la NASA o NEOMIR de la ESA, que pretenden colocar telescopios de infrarrojos en el espacio para descubrir estos objetos, ¿no? Entonces, lo que quería decir con esto es que no hay que meterle miedo en el cuerpo a la gente porque estamos poniendo los medios para intentar mitigar todas estas situaciones. Y volviendo a tu pregunta, ¿qué pasaría si realmente descubriéramos uno que fuera peligroso para la Tierra? Bueno, hay una serie de protocolos que estamos discutiendo a nivel de Naciones Unidas desde hace ya unos años, eh, eh, co- digamos, en los cuales se habla de cómo se tiene que transmitir esta información. La información va a ser pública, porque necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando alguien descubre un asteroide, todas las agencias que descubren asteroides quieren ser reconocidas inmediatamente como los descubridores de ese objeto. Entonces, son los primeros que mandan las observaciones lo más rápidamente posible al MPC, a este centro que yo decía de Estados Unidos, el Minor Planet Center, para que se les reconozca como los descubridores del objeto. Entonces, es que esa información es pública ya casi desde el principio. Es verdad que luego hay que hacer una serie de manipulaciones de esa información para llegar a saber cuál es la probabilidad de impacto. Pero hay mucha gente que ya es capaz de hacer eso. No, incluso ya no hablo de las agencias espaciales, que evidentemente lo somos, sino que hay una serie de instituciones que no tienen que no están asociadas a ninguna
digamos, no tienen ninguna responsabilidad a nivel nacional y que hacen esos cálculos y los hacen públicos. Entonces, los nuestros evidentemente son mucho más precisos y mucho más, tienen una base, digamos, teórica y de cálculo mucho más profunda, pero es una información que va a ser pública, o sea, que, no, que la gente no se preocupe que esa información va a estar disponible. También me da un poco de miedo que esa información sea demasiado pública en el sentido de que, como tú decías, alguna institución no reconocida, con el calor de querer ser el primero, haga afirmaciones, como a veces hemos escuchado Sí, respecto a pibes que sí. han caído aquí en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Y no te falta nada de razón. Por eso es muy importante que la gente sepa que cuando estas noticias las lea en algún periódico, que vaya a los sitios, digamos, de confianza, los que se puede confiar, ¿no? Y estamos hablando tanto de la ESA como de la NASA. Que la gente, que esa información va a estar pública, va a estar disponible en las páginas web de la ESA y de la NASA. O sea, que vayan y que verifiquen si quieren en persona. Y ya he dicho, nuestro centro hace pública esta información y es fácilmente disponible. O sea, que la gente no tenga ningún reparo en acudir a fuentes fiables para este tipo de confirmaciones. Y vuestro centro, a su vez, ¿de quién recibe esa información? ¿De quién recibe esas No, no, observaciones? nosotros, esta información que va al Minor Planet Center es pública, se hace pública a diario, porque daros cuenta de que estamos descubriendo aproximadamente unos 3.000 neos nuevos al año. Entonces, a diario, el MPC publica las observaciones que los observatorios hacen, les mandan, y además tienen que hacerla público muy rápidamente, porque si efectivamente se descubre que hay algo que va a impactar en un tiempo breve, esa información tiene que fluir con mucha rapidez. Te quiero dar un ejemplo. La semana pasada, no sé si lo habéis leído en las noticias, hemos sido capaces por novena vez, de determinar que un objeto que se había observado en el cielo iba a impactar con la Tierra. Y hemos sido capaces de determinar con una precisión de decenas de metros dónde iba a impactar. Y estamos hablando del caso que a lo mejor la gente lo ha visto en prensa, que ha sido este asteroide muy pequeño de un par de metros que impactó sobre Filipinas, en las inmediaciones de la isla de Luzón. Estas no son noticias del miércoles pasado. Y hemos sido capaces de hacerlo solamente por novena vez. Quiero decir que en los últimos años hemos aumentado la frecuencia en la que hemos sido capaces de hacer estas cosas, pero evidentemente estamos poniendo los medios para hacer eso de una manera mucho más recurrente y mucho más frecuente, ¿no? Las observaciones que dan la base, que son la base de esas predicciones, corresponden me imagino, a observatorios distribuidos por todo el mundo, Por todo el mundo. Por todo el mundo, sí, 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 por todo el mundo. que transmiten los datos al MPC, me imagino, Eso o es. Eso es. Todo un procedimiento establecido por el MPC para hacer disponible esa información al MPC de una manera sistemática. El MPC lo que hace es correr un algoritmo para discernir si esas medidas que manda un observatorio corresponden ya a un asteroide conocido o no. Si lo corresponde al asteroide conocido, entonces nos mandan toda esa información diciéndonos, estas ya corresponden a un objeto conocido, no hay que hacer nada en particular, se recalcula lo que haya que recalcular y ya está. Pero si corresponden a objetos que no son conocidos, entonces se pone en una página especial que se llama la página de confirmación de NEOS, a través de la cual se invita a observatorios a observar ese objeto con más atención para intentar conseguir el mayor número de medidas posible, porque volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de un asteroide que va a colisionar con la Tierra en las próximas horas, en los próximos días, hay que favorecer el que la gente, los observatorios a nivel global, apunten sus telescopios a esos objetos para obtener el máximo número posible de observaciones en el tiempo más corto de tiempo posible, ¿no? y ahí la agencia espacial, ¿qué papel juega? Vuestro centro, ¿qué papel Sí, juega? sí, nuestro centro inmediatamente recolecta toda esa información y hacemos los cálculos de trayectoria que te decía antes, ¿no? Hacemos los cálculos de trayectoria de una manera lo más precisa posible. Somos centro de referencia a nivel mundial junto con otro centro de la NASA que hace lo mismo, que está en el JPL. De hecho, cuando hacemos los cálculos de probabilidad de impacto, cuando esta probabilidad es relativamente alta, no los publicamos hasta que confrontamos los resultados, tanto la NASA como la ESA, entre los dos centros, para asegurarnos de que no estamos dando información, digamos, digamos, no validada, ¿no? Entonces, em, somos tanto el centro de la NASA como nuestro centro, los centros que la ONU ha validado como los centros de referencia
para publicar información de trayectorias precisas y de trayectorias de impacto de asteroides. Y esta es digamos, la función tan relevante que llevamos a cabo, ¿no? Que es calcular con la máxima precisión posible esas trayectorias y hacer una aseveración lo más precisa posible de cuáles son esas probabilidades de impacto de un cuerpo contra la Tierra. Entiendo. Te cuento una anécdota muy breve al hilo de esto. No, en Cosmos Mataró somos una agrupación de aficionados de una ciudad cercana a Barcelona y durante muchos años hemos ido haciendo observaciones de asteroides, de objetos muy débiles para enviar la posición al MPC, lo que llaman ellos Sí, astrometría. Y un día durante la visita a Boston, pues tuve la curiosidad de visitar qué era ese centro donde habíamos ah, enviado datos tantos años al MPC famoso. muy bien. Me fui me fui a extraer de la ciudad, en una zona urbana, de casas muy antiguas, de casas del siglo XIX, muy, muy bonita, muy tranquila. Y ahí había un pequeño grupo de edificios al lado de un observatorio antiguo, que es el famoso observatorio del College de Harvard. Eh, Aparqué el coche, eh, entré en el MPC, en el edificio de oficinas, andé por los pasillos, entré en salas de juntas, no vi a nadie. Volví a salir, me encontré con un señor en el parque y dije, perdón, me estoy perteneciendo al NPC y me dijo, no, no, yo no tengo nada que ver. O sea, que te dio la sensación de que allí no había nadie vigilando la No había situación. nadie y supongo que estarían preocupados vigilando los traídos desde su casa, porque esa es otra cosa que me imagino que vosotros hacéis bastante. Me imagino que vuestro trabajo es un trabajo de análisis matemático que podéis hacer desde vuestro domicilio. Absolutamente, absolutamente. Y en esto el COVID no ha hecho más que validar esta situación, ¿no? Nosotros generalmente tenemos acceso remoto a todos los ordenadores que utilizamos realmente para los cálculos, que son ordenadores bastante potentes, que tenemos en nuestras instalaciones, en este caso allí en Italia, en Srin, que está muy cerca de Roma. Y, y bueno, tenemos acceso completo a todas esas máquinas desde fuera, o sea que no, en teoría no tenemos que estar ahí. Evidentemente sí que estamos en lo máximo posible porque también es muy importante la labor de discutir ideas, de discutir problemas, de solventar cosas en directo. Pero la facilidad que nos ha dado Internet en los últimos años, y bueno, en este caso el COVID, con todo lo negativo que fue, lo que sí ha hecho ha sido facilitar el hecho de que podamos conjugar de una manera un poco más, mejor la vida laboral con la vida familiar, ¿no? Y eso ha sido un avance mayúsculo, ¿no? Pero sí, 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 hoy en día muchísimos, y yo doy fe también que en el MPC pasa lo mismo porque hablo con ellos a menudo, tenemos muchas reuniones y muchas las tenemos desde nuestras casas, o sea que eso doy fe de que muchos días no están allí. Y no has tenido nunca la tentación de seguir un trabajo, pero desde tu casa de Granada. Bueno, sí, sí, lo hago de hecho, o De sea hecho, que sí, sí, lo hago, o sea, en verano cuando a mí, mi mujer se dedica al mundo de la enseñanza, trabaja aquí en Frankfurt y claro, tiene las vacaciones del mundo de la enseñanza, ¿no? Entonces, pues sí, intentamos, o sea, bajamos a España en cuanto ellos tienen vacaciones, nos bajamos directamente, yo teletrabajo de allí cuando puedo, si tengo que volver me vuelvo, pero y intento conjugar las vacaciones con estancias allí, de hecho también teletrabajo, sobre todo en verano. Desde Granada y desde Cádiz, que también solemos ir por allí. Sí, sí, sí. Es una qué ventaja enorme la que nos da hoy en día la tecnología. privilegio. Enorme. Ujú. Entonces, ¿qué esperas del futuro, Juan Luis? Bueno, pues tantas cosas, ¿no? Entiendo que la pregunta va de qué espero el futuro en las cosas que hacemos, ¿no? Entiendo. Para ti, Eh, a nivel profesional, a nivel académico, sí, sí. Bueno, ¿quieres, dime, perdona. tienes hola? Hola, no sé qué ha Perdona. pasado. No sé. Sí, hablábamos de la tecnología y nos ha dado una pequeña Eso patada. puede pasar. No, iba a decirte que, bueno, estabas terminando
segunda pregunta. No sé si me estabas justo Sí, diciendo. ¿qué esperamos en el futuro a nivel personal? Sí. Pues la verdad es que tenemos un futuro por delante apabullante, diría yo, fascinante. Y te voy a decir por qué. Mensaje para que me haga una idea de que... Hola, Sí, hola. Se ha perdón, vuelto a ir perdón. un momento. Sí, sí. Si no sé en qué momento se ha perdido lo que estaba diciendo. Pues me tengo Eh, que al principio, Sí, lo siento. vale, bueno, no pasa nada, lo repito. Estaba diciendo que la entrada en funcionamiento de los telescopios Vera Rubin, FlyEye de la ESA, las misiones espaciales NEO Surveyor y NEOMIR van a suponer para nosotros una multiplicación fácilmente por 10 de la cantidad de descubrimientos de asteroides de NEOs que se van a hacer en los próximos años, ¿no? Te puedes imaginar eso lo que supone, ¿no? Vamos a estar multiplicando la cantidad de procesamiento que tenemos que hacer, la cantidad de impactadores que vamos a detectar, porque estos nueve casos de los que hablaba antes, en los cuales hemos sido capaces de descubrir objeto antes de que impactara por la Tierra, son solo una pequeña fracción de todo lo que impacta la Tierra a diario. Entonces, esa multiplicación por 10 o por más de la cantidad de objetos que vamos a descubrir va a multiplicar también por 10 o más la cantidad de objetos que vamos a descubrir en colisión con la Tierra, ¿no? Y bueno, pues va a ser una labor enorme de trabajo, adecuar nuestros sistemas, adecuar nuestros procesos y nuestras actividades a toda esa actividad, ¿no? Y por otro lado, pues veo con mucha ilusión y con muchas ganas el hecho de que las agencias espaciales y los países que las financian se están tomando cada vez más en serio el tema de la defensa planetaria y vamos a poder lanzar más misiones espaciales que nos permitan entender cómo proteger a la Tierra de estos cuerpos en el futuro, ¿no? Así que pues lo veo con muchísima, digamos, ganas de afrontar el futuro que tenemos por delante. Va a ser un futuro de mucho trabajo, de mucha información, de muchas misiones, de muchos telescopios que nos van a dar una información maravillosa para poder contribuir a la seguridad de nuestras sociedades, ¿no? Qué ilusión. Fíjate, Juanpi. La gente me está viendo que quiere hacer preguntas, tiene abierto ahora un espacio para hacerlas. Yo sé que en general la gente suele ser bastante tímida en estos casos, pero el personaje en este caso tú estás demostrando una cercanía, una amabilidad que yo quiero agradecer en este momento. Es un tema tan complejo como es el de la defensa planetaria, un tema en el que todo lo que tenemos básicamente han sido hasta ahora películas, Sí. pero no todas ellas, no todas ellas, digamos, de rigor científico no mires arriba, ¿no? Estoy pensando en Armagedón, por ejemplo, ¿no? Uf, madre mía, madre mía. No me la menciones, no me la menciones. Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo único bueno que tiene la película es que por lo menos puso el problema encima de la mesa, de Sí, alguna manera. Pero bueno, el resto, en fin. Y la música era fantástica, la sí, música era espectacular. sí. Te voy a recomendar alguna lectura, alguna película que te haya gustado últimamente, algún tipo de, algún material que consideres que es interesante, que te haya gustado. Bueno, la película de No mires arriba, aunque no trata sobre este tema, trata temas otros mucho más profundos sobre cómo funciona nuestra sociedad y ahí es donde reside el valor de la película realmente, no en el tema de la defensa planetaria. Pues aquel que no haya visto, la verdad es que es una película que recomendaría encarecidamente que la gente viera, ¿no? Es una película maravillosa para entender este tema, aproximarse a este tema de una manera más científica y luego disfrutar de una película que es fantástica, ¿no? Sí, sí. Hay libros, pero la mayoría están en inglés y que tratan este tema y los hay muy divulgativos, muy, muy interesantes, ¿eh? Hay un bloguero que se llama Phil Plait, que escribió hace unos años un libro bueno, no sé, este está traducido. La amenaza nos llega desde el cielo, sí, sí. Y es un libro muy, muy interesante. No habla solamente de asteroides, habla también de otras amenazas que podrían llegar del espacio. Pero me pareció un libro muy, muy interesante sobre amenazas que llegan del espacio y entre ellas la provocada por los asteroides.
Lo buscaremos. Mira, una de las preguntas que suelo hacer a los invitados y que no puedo pasar de aquí, que aunque creo que me has respondido al principio, era si tú tienes o conservas aún un telescopio en casa. Sí, pero he de reconocer que lo tengo completamente arrumbado. Lo tengo completamente arrumbado y lo tengo... la verdad es que me he pasado más a la parte de cálculo y a la parte más laboral del asunto que a disfrutar de esta maravilla que es la astronomía, ¿no? Yo no lo he dicho al principio, pero con todo el tema del cometa Halley y gracias a un amigo que estaba ya metido en la agrupación astronómica de Madrid, pues formé parte de la agrupación durante mis años de universidad allí en Madrid y hacíamos muchísimas actividades, me encantaba todo aquello, conferencias en el planetario, salidas astronómicas, disfruté muchísimo. Pero he de decir que desde que entré ya en el mundillo del laboral, de trabajar en el sector espacial, me orienté más hacia las misiones espaciales y dejé un poco de lado el mundo de la observación, pero sigo disfrutando cuando puedo y sobre todo con algún amigo que tiene un telescopio bastante más potente que yo tenía de salir y ver, fascinarme con el cielo nocturno, ¿no? Bueno, creo que eso nos habla de que mucha gente que se dedica a lo que tú haces, creo que lo hacen por vocación. Creo que la vocación es un elemento bastante frecuente en este tipo de trabajo, porque desde luego eh, hacerte millonario, difícil, a no ser que tengas una mente organizada como la de Elon Musk, ¿no? Para la mayoría de mortales, convertir tu afición o tu pasión en una fuente de ingresos no suele ser Sí, compatible. sí, sí, a no ser que encuentres una vía más directa, ¿no? En alguna agencia espacial o algo así, o una empresa del sector. El tema de astronomía en particular es complicado, sí, sí, es complicado. Sí que hay mucho que se está desarrollando y me alegro mucho de que se esté desarrollando el tema del turismo astronómico, que creo que es un tema que va a poder encauzar en cierta manera esa posibilidad de trabajar en aquello que te gusta. Pero si no es un poquito complicado, sí, sí. Pero bueno, ya, digamos, disfrutar, aunque sea a nivel ya personal de esta pasión y de este hobby, da muchas satisfacciones, ¿verdad? Es una auténtica maravilla, sí, sí. Turismo astronómico y turismo astronáutico, aunque no tiene el mismo rango de presupuesto, los dos. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. Mira, hay pues, un tema, no sé si, de verdad que quiero invitar a la gente que si quiere hacer preguntas que no tenga ningún tipo de reparo, por favor, estaré encantado de responder a lo que haya. No sé si hay algunas preguntas por ahí, pero si no las hay, déjame que comento alguna otra cosa que me, sí, que por me favor. gustaría mencionar. Que hay alguna pregunta por ahí, si no, lo comento. Creo que no, por el momento no veo ninguna, Pero pero de verdad que, adelante. que se anime la gente y si no, bueno, también te cuento una cosa que soy muy aficionado para que veas por dónde también me tiran mis aficiones. Me encanta, soy un enamorado del conocimiento asociado a la arqueoastronomía, ¿no? A todo el conocimiento de la antigüedad sobre temas astronómicos. Y soy un fan absoluto y entregado del mecanismo de Anticitera. No sé si que lo conocéis perfectamente, estoy seguro. Te pido perdón, porque tenía eso en el tintero, digo, voy a hacer una Bueno. pregunta sorpresa, y ahora la sorpresa me has dado tú a mí. Has sacado tú el tema. No, 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 oye, no te sientas, no te sientas obligado a preguntarme, no, no, es, Iba a hacer y me había olvidado. Gracias por no, pero sacarme es con un la pregunta. tema, es un tema que me apasiona, es un tema absolutamente, la gente creo que conoce un poquito del tema, pero yo soy una persona que he querido rascar un poco más en ese tema y la verdad es que es un tema que si la gente no lo conoce, invitaría a que investigaran sobre este mecanismo tan apasionante y tan increíble que los griegos de una determinada época, hace ya más de 22 siglos, fueron capaces de construir y de hacer, ¿no? Es un tema, solamente el pensar cómo fueron capaces de conjugar todo el conocimiento que había en aquella época, que mucho del cual venía de pueblos más al oriente, ¿no? De pueblos babilonios, de pueblos de Babilonia, de asirios, sumerios, y cómo fueron capaces de derivar una serie de leyes que les permitieron luego llevarlas a una serie de mecanismos y a una máquina, es un tema que me fascina de una forma muy especial, ¿no? Como mucha gente que lo conoce, que es un tema fascinante, ¿no? Otra anécdota cortita, rápida mía. Yo tengo aplicaciones en el móvil, tengo muchas aplicaciones. Intento siempre que las aplicaciones sean la versión light, la versión gratis, ¿no? Para no tener que ir pagando continuamente. Solamente tengo una aplicación de pago en mi móvil. Es un simulador del mecanismo de Antiquitera, No me que no digas. puedo dejar.
No me pude digas, pues dejar de esta no la invertir. conocía, fíjate, ¿no? Pues me interesa mucho, sí, Exacto, sí. lo que pasa es que sí. Es un pequeño simulador. En pantalla ves el movimiento de los diferentes Muy diales. bien. Creo que se puede dar la vuelta al mecanismo para ver la parte posterior. Posterior, sí, Eh, sí. Me pareció que si había algo que me decía invertir 5 o Qué 6 euros, bueno, qué bueno, qué aparte, bueno. aparte que he visto que hay gente que ha hecho reproducciones Sí, en sí, sí, 3D o sí, aprovechando el sí, sí. 3D. Hace poco veía una noticia en México que habían hecho una reproducción 10 veces del tamaño natural, o sea, una reproducción muy grande para en una universidad, creo, de Sonora, para, vamos, con motivos educativos y que la gente viera el mecanismo, digamos, con mayor facilidad, ¿no? Sí, sí, es absolutamente fascinante. Y siempre hay, cada año surge alguna noticia más, ya que han descubierto algo más, han hecho alguna hipótesis adicional sobre los engranajes que faltan, que por desgracia no se han encontrado, y que aportan más todavía a la genialidad que supuso este mecanismo, ¿no? Yo tengo te hablabas antes de qué esperanzas tenía para el futuro. Tengo la esperanza de que se encuentre otro por ahí en algún sitio, Otro ejemplar entero, de este otro ejemplar dispositivo. entero, Sí, sí. es que cuando ves un poco la cronología de instrumentos astronómicos de la época, que es una cronología que incluye pocos elementos, la verdad, porque partimos de los primeros gnomons, ¿no? El palo que está clavado, después avanzamos hacia las esferas orbilares, al famosísimo, y yo creo que de un extremado éxito al astrolabio, que ha dominado el mundo de la astronomía durante prácticamente más de 1000 años, hasta el gran telescopio, pero son realmente un grupo muy limitado de instrumentos. Y ahí en medio aparece de repente este pequeño y único ejemplo de cálculo computacional analógico Sí, miniaturizado del pasado. Y es como absolutamente. si rompe a escala totalmente de todo. Comparas, bueno, también hay mucha ciencia, ¿no? Con astrolabio, pero comparas No, pero la... la complejidad que tiene el mecanismo no la tiene Australia ni de lejos, ni de lejos, ni de lejos. Y no se hizo nada tan complejo como eso, pues ni hasta el siglo, 15 siglos después, ¿no? Hasta el siglo XIII que se empezaron a hacer los primeros relojes astronómicos en el norte de Italia y en Alemania, ¿no? Es que no se hizo nada tan complejo hasta 15 siglos después, ¿no? Que se dice pronto, se dice pronto. la inventiva o la capacidad técnica para intentar reproducir lo que hasta mucho tiempo después, hasta 1000 años después o 1500 años después nos reconoce como una elipse. Intentar reproducir mediante Mm, engranajes y movimientos circulares la complejidad de Sí, sí, un movimiento sí, eso elíptico. es, Es eso es. impresionante. Pues sí, esperemos que el futuro nos depare más noticias como esta. Podemos encontrar un segundo, o quizá, muchas ver que otro tipo de instrumento encontremos del Sí, pasado. porque está claro que tuvieron que tener más. Ese grado de complejidad no se alcanza del tirón. Tuvieron que tener modelos intermedios, incluso algún modelo más avanzado. Tuvo que haber muchos más. Así Pero que, quizás se hicieron sí, sí. algún tipo de material que no ha resistido el paso del Que no ha tiempo, resistido el algún paso tipo de del metal. tiempo y que en muchos casos el cobre y el bronce se reutilizaba. Se reutilizaba para otras cosas. Entonces, bueno, pues se sabe que muchas piezas de bronce de aquella época se refundían para hacer más armas, hacer más instrumentos, más otras cosas, porque en algún momento faltaba material y se tiraba de lo que había, ¿no? Fascinante, es un tema fascinante. Juan Luis, no quiero entretenerte más, ha pasado la hora volando, llevamos 1 hora y 10, 1 hora y cuarto del tiempo. Ha sido fascinante. De nuevo, te agradezco la deferencia que has tenido con nosotros para atendernos a esta conferencia. Ahora, al cerrarla, va a quedar grabada aquí en Instagram Muy y bien. también la subimos a nuestro canal de YouTube para que quede referencia de esta charla y ojalá en el futuro podamos repetirla más veces porque son temas que eh, cada vez nos apasionan más, tenemos más información. Como tú bien dices, estamos a las puertas de una gran revolución debido a la profusión de sistemas Eso de es. transmisión de imágenes y de naves espaciales. Va a ser una época fascinante y espero que sigamos en contacto para que podamos disfrutarla. Pues Diego, muchísimas gracias a vosotros y a ti en particular y estoy a vuestra disposición para cuando queráis que retoquemos estos temas. Fantástico, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Un saludo desde Barcelona. Muchísimas gracias. Saludos desde Frankfurt. Gracias. Adiós. Adiós, buenas tardes.